Dice, ¿por qué? Dice que Morena no es un partido perfecto. Pues la pregunta es obvio. Cuidado, está muy fuerte. El ser humano no puede hacer nada perfecto. O seremos Dios. Así que eso es una afirmación que los filósofos llaman apodíptico. Es irrefutable. Nada humano es perfecto. ¿Por qué? Porque no tenemos los suficientes conocimientos para hacer nada perfecto. Dense en cuenta lo que significaría. Significaría conocer todo. Y hasta cómo se constituye la materia debajo del átomo y el universo. Y tendríamos que conocer todo como que si hubiera un creador, un Dios creador, dicen los clásicos, tendría que tener la idea de las cosas a crear y por lo tanto sería el único que conoce la realidad, porque la hizo y fuera de él nadie. Entonces, muy importante en la política saber que nada es perfecto y que los errores son inevitables. De eso hablaré después. Y por lo tanto, el asunto es cómo prever los errores o cometidos, cómo corregirlos. De que vamos a cometer es inevitable, pues no tenemos conocimiento perfecto. Pero dice, ¿qué es lo que tiene que cambiar y qué tiene que hacer para la necesaria revolución, etcétera? Yo podría decir, justamente ayer hablaba con alguien, una cosa es la crítica y otra cosa es la autocrítica. Justamente, Frei Betto dice la revolución de Lula en Brasil y del Partido Trabajista, que no solo no hizo autocrítica cuando gobernaba, sino cuando dejó de gobernar, ni se ha preguntado por qué fue derrotado, o es decir, porque no hizo autocrítica. Entonces, Morena tendría que estar en continuo acto de autocrítica y no asustarse por los errores, pero discutirlo y corregirlos. Entonces, no hay que decir, no digas eso porque estás en contra del liderazgo. No, dilo con simpatía, con gusto, para mejorar la cosa, no para destruir. La crítica destruye, pero la autocrítica es la crítica que hace el actor mismo del proceso para ir corrigiendo los errores inevitables. Entonces, Morena tiene ya que comenzar a hacer una autocrítica. Llevamos 7, 8 meses desde el 1 de julio y no hemos hecho casi nada en el partido. El partido está tan en paños menores como el primer día. No. ¿Qué hacemos en la teoría crítica del partido? Todavía no nos dan la autorización para empezar nada. Claro, todo el mundo ya está haciendo cosas, pero no se está haciendo como debieran. Está como un elefante que todavía no camina. Y cuidado, porque si no camina le puede dar una gripe. Entonces se puede enfermar. Entonces ya podemos empezar la autocrítica. Y la autocrítica hecha con gusto de que las cosas mejoren porque uno está dentro del proceso, no es ninguna irreverencia, al contrario, es necesaria la autocrítica. Sin la autocrítica no va a funcionar. Por ejemplo, la cuestión del Tren Maya es una cuestión que hemos dicho que hay que pedirle consejo a los indígenas. Bueno, hay que pedir perdón por lo que se hizo en la conquista. Por supuesto, el rey de España es culpable, no él, y no eran Borbones, eran Habsburgos, pero era el rey de España.
Mi artículo que salió en La Jornada era más largo, pero ellos cortan para ponerlo en su lugar y está muy bien acortado. Pero yo digo, en el artículo original, yo trabajé en el Archivo de Indias y hice mi tesis doctoral justamente sobre las injusticias que recibieron los indios. 8 tomos, yo tengo 2000 páginas escritas sobre las barbaridades que los españoles hicieron en América y en México. Hay que ver qué barbaridades. Entonces, cuando el rey firmaba una real cédula por la que ordenaba las cosas, ponía yo, el rey, grandote, y me llamó la atención ese yo, porque era en castellano, no en inglés, ni en japonés, ni en latín, era en castellano. Yo. Y es una letra muy grande. Yo. Así. Y ponía el rey. Y en cada real cédula, y uno veía un yo grandote ahí, de alguien que tenía autoconciencia. Y todas las cosas que se hicieron fueron permitidos por el rey. ¿Cómo no va a pedir perdón? Entonces yo digo, lo que más muestra el rey actual de España es que es ignorante. Que es un rey ignorante. Nada más. No sabe lo que hicieron sus antecesores. Bueno, y el Papa ya pidió perdón en Bolivia, y ha pedido perdón en Cuba, y no va a tener dificultad de pedir perdón, porque Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, escribió todo un pequeño tratado acerca de que el Papa no podía conceder estas tierras a los reyes de España para que lo evangelizaran, porque Bartolomé dice, estas tierras y sus reinos no pertenecían al Papa. Es como si el Papa hubiera dicho, el Imperio Otomano se los regalo para que los evangelizan. Los árabes hubieran dicho, entren si pueden. Y eran más fuertes que los españoles en la época de Colón. Gracias a la América, España empezó a crecer y pudo liquidarse a los otomanos en Lepanto, porque con la plata americana pagó una gran armada y liquidó los barcos turcos. Sin los indios que morían en la mina no hubiera ganado la batalla de Lepanto. Entonces el rey era muy bueno con los indios cuando escribía, pero decían, venga la plata. Y se exportaron más de 20.000 toneladas de plata de la mina de Potosí en Bolivia solo. Entonces, el Papa también era responsable, donó algo que no era propio. Miren qué bonito. Yo les regalo el micrófono, lo que pasa es que no es mío. Al regalar a los reyes de España, con la obligación de hacerlos cristianos, hizo cómplice de todo lo que los españoles hicieron. Tiene que pedir perdón el Papa, y está de acuerdo, y ya lo ha hecho. El rey de España es el ignorante, pero además tenemos que pedir perdón los blancos y mestizos a los indígenas. Hoy, y entonces yo digo, pues los acuerdos de San Andrés, cumplámoslo y hagamos una ley indígena decente, no como la que hicieron antes. Entonces todavía nosotros tenemos que también pedir perdón, no los indígenas, sino los blancos y los mestizos a los indígenas. Está muy bien que se haya planteado ese tema, pero además podría ser una buena posibilidad que en estos 2 años, del 19 al 21, que son los 2 primeros años del sexenio, tengamos conciencia de que cada día que va pasando se van a ir cumpliendo 500 años hasta llegar a la toma de México Tenochtitlan en el 2021. Ahora vamos a festejar, no, vamos a tener memoria de la toma de
México, Tenochtitlan. Y entonces sería bueno estos 2 años decir, faltan 432 días para la toma de México, 400, y hacer como una especie de toma de conciencia histórica para que cuando lleguemos al día de la toma, digamos, tenemos que luchar por descolonizarnos, porque todavía somos colonia. Somos colonia. No le tenemos que pedir a Estados Unidos a hacer las cosas. Guardamos bastante bien ahora una posición, no como del gobierno anterior, rastrero, arrodillándose, ¿no? Ahora dicen, vamos a hablar de igual a igual, pero cuidado, uno es un tigrazo y nosotros somos un gatito, ¿no? Así que de igual a igual, pero sabiendo la diferencia, y lo cual está muy bien. Bueno, pero me hicieron otras preguntas, vamos a tener que esas preguntas irlas archivando para que también se conozcan después en alguna publicación que hagamos. Bueno, hoy un paso adelante, pero un paso muy, muy importante, porque cuando hablo de los principios éticos, digo, los principios éticos son 3. La afirmación de la vida por el consenso de los afectados, o es decir, de los que tienen que ver con el asunto que se discute, y la factibilidad. Y de paso me hablaba alguien desde Chihuahua, me dijo, estuvo buena la clase porque ahí aclaraste la posición con los anarquistas y con la extrema izquierda y en cierta manera con los zapatistas. Porque al decir lo posible, a veces se intenta como posible lo imposible y se exige de alguien más de lo que puede hacer. Y entonces se lo critica de reformista, de retrógrado, de no avanzar. No, hagamos lo posible. Parece que algunos entendieron que es un tema fundamental de la política. Quiero volver sobre eso, pero lo que voy a llamar las 3 constelaciones de la política. Esto sí es un tema de fondo que cuando ya hagamos cursos más bien organizados en el orden nacional del Instituto de Formación, vamos a tener que repetir más largamente. Estoy terminando ahora un tomo van a salir 680 páginas, el tercer tomo de la política, son 3 tomos. Y eso quizás en el futuro lo tome ya no para 4, 6, 8 clases, sino todo un año, todos los viernes, es poner un tratado de política que fundamente lo que está pasando hoy en México. Sería algo así como la política a ser debatida, no la única, puede haber otras, para Morena, y justificando Morena como un partido posible, mucho mejor que los anteriores, pero no perfecto. Por lo tanto, hay que tener criterios de corrección. Y qué casualidad, hablando de los indígenas, y que hay que pedir perdón, no va a ser que tengamos que pedir perdón por un tren que le impusimos. Eso es autocrítica, ¿se dan cuenta? Autocrítica. No se puede hacer tan rápido sin pedirles no solo opinión, tienen que formar parte de la comisión que dirija la construcción del ferrocarril Maya. Estoy diciendo algo más. Entonces alguien me va a decir, no, usted está criticando a... No, yo estoy haciendo la autocrítica. Hay que pedir consenso. Si no pido consenso, el acto no puede ser justo. Éticamente hablando, después les impongo una gran obra que para mí es hermosa y para ellos no les sirve. Entonces, ¿para qué? Bueno, pero esos son otros temas. Pude solucionar muchos problemas teóricos en la política gracias
a la solución que hoy les voy a exponer. Es novedosa. Es novedosa en la teoría mundial de la política. No se le ha ocurrido a nadie, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Japón, ni los rusos, ni los soviéticos. Ninguno pensó, ni Maquiavelo, ni Aristóteles, ni lo que les voy a decir ahora. Esto es fruto de nuestra experiencia latinoamericana actual. La política no se da simultáneamente, se da sucesivamente. En griego, los simultáneos se llama sincrónico, sin, con, cronos, tiempo, lo que se da al mismo tiempo, sincrónico. Diacrónico significa lo que se da a través del tiempo, dia es a través. Entonces, la política no es que se da en un instante en toda su complejidad, sino que en cada etapa se va desarrollando algo y se supera algo y se entra a otra etapa. Es en el tiempo. Y al menos hay 3 situaciones que, para usar la palabra de un gran pensador contemporáneo, Walter Benjamin, que se estudia mucho hoy, pero que es una gran persona. Walter Benjamin era un judío alemán que luchó contra el nazismo, que huyó de Alemania porque subió a Hitler, se fue a Francia, y Vichy y los franceses también estaban con los nazis, y él entonces huyó de España, pero Franco ya estaba, y no lo dejó pasar la frontera. Y cuando él se dio cuenta que de atrás venían los nazis y delante tenía otro nazi que era Franco, se suicidó en las fronteras de España y Francia y murió a los 46 años, era un joven todavía. Walter es hoy muy estudiado, es una gran persona. Entonces, él habla de constelaciones, es decir, conjuntos complejos de sistemas. Yo voy a hablar, la política pasa por 1, 2, 3 constelaciones. Y cada una tiene una fisonomía distinta. Y confundir los tiempos, pensando que estoy en la tercera y en realidad estoy en la primera o viceversa, es de quedar desubicado. Y muchos están desubicados porque han tomado una de las etapas, que son etapas, la han tomado como la definición de la política. Y si yo tomo una definición de la política y niego las otras, entonces empiezo a criticar cosas y ya no entiendo más lo que está pasando. En este momento tenemos un momento de transformación. Hay gente que todavía tiene una teoría y una posición en contra de lo establecido, pero está en contra del Estado, porque el Estado es dominador. Eso es Bakunin, esos son justamente los anarquistas, un poquito los trotskistas, un poquito los zapatistas y muchísimo John Holloway, que es profesor en Puebla y escribió un libro no hace mucho, Cambiar el mundo sin tomar el poder. Entonces uno diría, López Obrador toma el poder y piensa cambiar el mundo. Eso es imposible. Hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. Lo que propone López Obrador es una ilusión, porque ejerce el poder, pero el poder es por naturaleza dominación, y lo que establece es un nuevo tipo de dominación. Estoy en contra. Y me quedo a la extrema izquierda. Y ya no colaboro más, sino que critico. Y hay gente que lo que hace es criticar, no la derecha, los burgueses, los conservadores, no, al contrario, revolucionarios de izquierda. Por eso decir, este es un partido de izquierda, hay muchos gatos dentro de esa bolsa. Hay muchas izquierdas. Y hay algunas que son tan malas como la extrema derecha. Los dos,
La extrema derecha y la extrema izquierda están en contra del Estado. Uno porque dice el Estado es dominador, muera el Estado. Porque quiere un gobierno igualitario, de participación de la base, pero sin Estado. Los neoliberales no querrían tampoco el Estado, querrían que el mercado gobernara todo y no pusiera restricciones al capital, y se tragaba el capital todo, y los pobres, si se mueren, peor para ellos. Pero no hay quien los defienda, porque el Estado no debe meterse en la economía ni en el mercado. Miren qué notable, un autor, no importa cómo se llama, pues se lo nombro para que sepan qué hay. Un tal Nozick habla del Estado mínimo y es neoliberal. O es decir, está en contra del Estado porque querría que el mercado gobierne todo, el capitalismo. Y el otro, en cambio, cree que el Estado es dominador y hay que también eliminarlo. Uno es extrema izquierda y el otro es extrema derecha y piensan lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay 3 etapas, 3 llamadas constelaciones, y las voy a representar para que se den cuenta, y aquí se le van a solucionar muchos dilemas. Hay una cosa en contra de otra si las pongo simultáneamente, pero si una la pongo antes que la otra, no hay contradicción, porque se pasa de una a la otra y no hay contradicción. Poner simultáneamente algo que es diacrónico, que es en el tiempo, es producir un dilema donde no hay dilema, o es decir, donde hay etapas. Yo podría decir, el ser humano es un ser que tiene 80 centímetros. Y alguien haría fotos de niños y serían todos de 80 centímetros. Y otro dice, no, el ser humano no tiene 80 centímetros, tiene una media de 1,60 m. Y se pelea entre que si es un niño el ser humano o es un adulto. Pero al mismo tiempo, no, compañero, lo que pasa es que el ser humano tiene una época en que es niño y tiene una época en que es adulto. No es contradictorio, es sucesivo. Y entonces, si yo al niño de 6 años lo quiero hacer de 1,50, le tiro, pues le rompo la cabeza. Y si al de 1,50 digo, usted tiene que medir 80, lo aplasto y también lo mato. Es para que ustedes entiendan que hay que observar. En la primera constelación le vamos a llamar el sistema vigente. Y lo voy a poner como un círculo. El sistema vigente. Ese sistema vigente tiene un Estado, tiene una organización, y todo lo que he dicho vale también para el Estado vigente. El Estado vigente, por ejemplo, afirma la vida. Si no afirmara la vida, pues no sería real, porque se hubiese muerto en el camino. El Estado azteca afirmaba la vida, porque todos los aztecas vivían gracias a la organización del Estado. Aún el Estado en la época de Peña afirmaba de alguna manera la vida, porque no nos morimos todos los mexicanos, aunque las pasamos mal y algunos se murieron y otros viven mal, o es decir, no se afirma bien la vida. Pero el sistema vigente es donde podemos encontrar que hay una praxis, una acción política, que hay instituciones, que hay principios, que es todo un orden político. Eso, pues, describir lo que es un orden político ya me llevaría a unas clases, porque tenemos que, en política, conocer lo que es la política, porque una cosa es decir, yo voto por el que me parece mejor, y si alguien me pregunta, bueno, ¿qué es la legitimidad? ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la democracia? Ah, sí, votar. No, no es votar. Es otra cosa muy distinta. El voto nomás que es una de las acciones de la democracia. Entonces, para describir todo lo que es un sistema vigente, que puede ser egipcio, griego,
que puede ser español, mexica, maya o el actual mexicano, hay que describir muchas cosas. Hay un sistema vigente. Ese sistema vigente evoluciona. Y llega un momento que entra en crisis. Por ejemplo, Estados Unidos era una colonia inglesa, como nosotros. ¿Cómo hizo que una colonia que se libera de España, de Inglaterra en el 1776-79, cómo logró ser lo que es, siendo que nosotros éramos una colonia de España que nos liberamos 30, 40 años después y seguimos siendo colonia, mientras que ellos pasaron a ser imperio? ¡Wow! Hay que ver. Pero entonces los Estados Unidos se funda, hay un sistema vigente, está muy bien organizado, no es una cuestión racial, es una cuestión circunstancial, histórica, económica, tecnológica, muchas cosas que determinan el acierto que se cumplió en Estados Unidos, porque los norteamericanos no son fuertes y tienen un militarismo poderoso y son riquísimos por casualidad. No, lo que pasa es que a nosotros nos conquistaron justamente gente que dominó al indio y con violencia, mientras que los norteamericanos llegaron a regiones mucho más inhóspitas, porque allá por Massachusetts, por la Nueva Inglaterra arriba, hacía mucho frío en invierno y muchísimo calor en verano. No era el mejor clima del mundo, al contrario, es un clima bien duro. Y además no tenía indígenas para poder explotar, porque ahí eran nómades. Entonces llegaban los blancos y los indígenas huían, porque no tenían ciudades, no eran sedentarios, huían. Y entonces los norteamericanos que llegaban, los colonos todavía, no norteamericanos, que llegaban de Inglaterra, cuidado, salieron de Inglaterra porque algunos de ellos eran mesiánicos, protestantes, calvinistas, otros católicos también, pero salían de Inglaterra porque querían vivir una vida comunitaria ideal. Entonces salieron de Inglaterra porque no se les permitía vivir como ellos querían. Y por eso dejaron Inglaterra sin ningún rey que los auxiliara y sin nadie que los acompañara. Se vinieron a América y ahí dijeron: ahora nosotros vamos a hacer una comunidad independiente y vamos a elegir nuestras autoridades. El sheriff de las películas de cowboys era el policía comunitario, que lo elegían para que protegiera al grupo. Y si era necesario, todo el mundo, en vez de una escopeta, le cortaron el caño y hicieron una escopeta chiquita y inventaron el revólver para que cada uno pudiera defenderse. Y no necesitaba al rey, ni ningún conquistador, ni ningún militar. Eran colonias utópicas de vida prácticamente en común, donde ellos se defendían de otras colonias y también de los indígenas que huían entonces porque no tenían los medios que tenían estos colonos. El rey no había participado para nada, no había organizado. Entonces, estas colonias, después el rey se avivó y dijo: ay, hay gente nuestra ya que habla inglés, y ocupó eso, dominó a los colonos, y los colonos vieron al rey como alguien que usurpaba sus libertades, de tal manera que los colonos norteamericanos en las costas del Atlántico, allá arriba por Nueva York, veían al rey de España como un usurpador de su libertad, mientras que Hernán Cortés era enviado por el rey, y el ejército era del rey, y era ¿se dan cuenta la diferencia? Ahora, además, justamente en junio, ahora, vamos
recordar que Cortés llegó a Veracruz, porque en febrero de hace 500 años, en el 519, salió de Cuba, La Habana, Hernán Cortés, a nombre del gobernador Velázquez de Cuba, con 600 hombres, 16 caballos, 32 ballestas, bien numerado. Era un ejército formado por el gobernador en nombre del rey y que iba a conquistar. Eso no pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos llegaron colonias libres que tenían a Inglaterra como un país perdido y que querían ir a una tierra nueva para hacer una vida distinta y ahora sí perfecta si pudieron. Qué distinto es la conquista norteamericana. Claro, ellos también mataron indios, pero lo que pasa es que no los podían apresar y explotar, porque un indígena en el norte no tenía ciudades, no era agricultor, y cuando se acercaba el blanco para querer explotar, huía. Y entonces el blanco tenía que trabajar en sus manos. Ahí no había Cortés que le daban indios en la encomienda y vamos a las haciendas y todos los indígenas, cientos, miles de indígenas encomendados a un señor encomendado al hacendado. No, en Estados Unidos no había ni una hacienda. Los blancos tenían que ir a trabajar la tierra. Y si el pico se me rompía, tenía que arreglar el pico. Y si la pala no funcionaba, tenía que arreglar la pala. ¿Usted cree que algún español tomó una pala? Que se arreglara el indígena, para eso está, para trabajar para mí. Y si la pala es mala, embrómate, mejórala si puedes. Y si no se mejora, es lo mismo, hay muchos indios. El español explotaba al indio. El yanqui no explotaba a nadie, tenía que trabajar la tierra con sus manos. Entonces era un hombre muy distinto. Cuando se le rompía una pala, tenía que mejorar la producción del hierro para hacer una buena pala. Y entre una buena pala y un buen fusil, pues después le daba una paliza a Santana en el Álamo, porque ellos de la pala hicieron buenos fusiles y podían, mientras que Santana y nuestros héroes aún independientes, hasta Hidalgo, compraban las armas de los españoles y de los ingleses, pero no se hacían las armas en México, mientras que los norteamericanos hacían las armas en Estados Unidos porque habían hecho la pala. Se le ve la diferencia, es decir, no son tan ricos porque Dios les dio la riqueza. No, los colonos norteamericanos trabajaron y los conquistadores españoles no trabajaron. Entonces dice, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Pero si el vivo es un español, entonces explota al indio, pero el indio usa sus mismos instrumentos y trabaja mal. En cambio, el norteamericano no podía decir, el vivo vive el tonto. El vivo vive de él mismo o se muere. No hay tonto. Digo esto para que entiendan también las cosas, que no recibieron lo que recibieron por gracia de Dios, sino porque nosotros justamente tuvimos una conquista con dominación y nuestra élite aprendió de los conquistadores a explotar el pueblo sin trabajar. Eso no son los yanquis. Los yanquis son ricos porque ellos mismos han producido las cosas. Son explotadores, de acuerdo, pero de otra manera. Hay dos historias distintas. Bien, se da un orden, pero ese orden llega un día en que la élite, los grandes políticos, se justamente corrompen. Y la corrupción es el fin de un sistema, porque en vez de trabajar para un pueblo, viven del pueblo. En vez de servir a la gente, se sirven de la gente. El Imperio Romano
tuvo casi 10 siglos. Al principio eran una república, y una república muy austera, muy pobre, muy trabajadora. Ahí todo el mundo era soldado, y el soldado tenía que dar la vida por la patria. Después se transformó en imperio con Julio César, y ahí empezó entonces ya una persona con el ejército a dominar el pueblo, y se hizo el Imperio Romano. Y llegó un punto en que el Imperio Romano cayó en crisis. Entonces, todo sistema histórico entra en un momento en crisis. ¿Cuándo? Cuando se fetichiza. O es decir, cuando justamente lo que estamos hablando de la corrupción. El Imperio Romano también estaba corrompido. Los romanos ya también se habían vuelto vaguitos. Los últimos emperadores eran germanos. Venían de la periferia del imperio, eran alemanes, ya no eran romanos ni italianos, pero esos habían luchado y eran grandes militares porque eran pobres y se habían hecho, y llegaron a ser emperador romano, pero ya no eran romanos, eran de otros países que dominaban el imperio. Y un día, en el 400 y tanto, el imperio se cayó por corrupción. Entonces, la primera constelación es un sistema vigente. Pero todo sistema, todo, y el nuestro también, llega un momento en que entra en crisis, porque ya no responde a las condiciones de su época. Ya no responde, porque claro, después de pasar siglos, ya no responde. Entonces es la decadencia, la crisis del sistema vigente. Y entonces pasamos esto es lo primero, pasamos a un segundo momento. ¿Quiénes son los que ponen en jaque al sistema vigente? Lógicamente, racionalmente, inevitablemente, los que ponen en cuestión todo sistema histórico son los oprimidos, porque son los que lo están sufriendo. Entonces, mientras que el sistema domina y los mantiene pacificados, sigue funcionando. Pero llega un punto que ya no puede, es como los norteamericanos, que los latinoamericanos, los latinos, pasan la frontera. Bueno, eso me recuerda a mí, si tuviera un mapa, que el Imperio Romano tenía dos grandes ríos, el Rin y el Danubio. El Danubio en el este, en Rumania, y el Rin en lo que hoy es Alemania. Y los pueblos bárbaros pasaban el Rin, el Danubio. Era por allá, por el norte de Turquía hoy. Y pasaban como mojados, pasaban como campesinos que atravesaban el río Danubio y se ofrecían a los romanos para trabajar la tierra. Y durante un siglo pasaban, cuando de pronto ¡brum!, se hizo un ejército, y eran ahora un ejército que dentro del imperio va a derrocar el imperio. Eran los dominados. ¿Por qué? Porque el que sufre dice, el sistema actual no me sirve, el uno no me sirve, Peña Nieto no me sirve. Y entonces el 1 de julio, votaron en contra. ¿Quién votó? ¿Slim? No. Nosotros. Votaron los que no tenían trabajo, los que estaban sufriendo, y gente de clase media que también adhiere a las causas del pueblo. Pero el pueblo ahora ya no es toda la población. El pueblo es el bloque social de los oprimidos. Y la población se divide en dos. Y la élite ya no es pueblo, es antipueblo. Y entonces, eso es lo que le llamamos nosotros hoy, a partir de un autor que se llama, un francés, se llama Foucault, muy, muy famoso. Y los neomodernos hablan mucho de Foucault. Y él tiene una palabra
bonita, biopolítica. La política bios de la vida. Pero la biopolítica de Foucault dice lo siguiente: el poder es el que decide entre la vida y la muerte. Y la biopolítica es que el poder tiene en sus manos la vida. Pero cuando yo hablo de la vida, no hablo de que el poder tiene la vida, sino yo hablo de que el sujeto debe afirmar la vida. Y eso es una biopolítica propiamente dicho. Mientras que la muerte se dice en griego necrofilia, los muertos, necro. Entonces, hemos inventado en América Latina una palabra. En la teoría política le llamamos, es la necropolítica. La necropolítica es la producción de la muerte. Política. Es la producción de la muerte. El sistema termina por fetichizarse, cerrarse, y donde la élite, en vez de servir, se sirve de la gente y se enriquece. Miren el guachicolé. Y todavía a Deschamps no lo han tocado. Veremos. El sindicato empieza quizás a acusarlo. Es tiempo ya, ¿no? Era gente que vivía de la muerte del pueblo. Y si no, muerte, que también, de una vida que era como muerte, porque no vale la pena de ser vivida. O decir, como mal, me he visto mal, vivo en una choza, mal, mis hijos no pueden tener una buena educación, mal, mi hija se va al prostíbulo, mal. O es decir, no es una vida, es un desvivirse, es un sobrevivir, pero como un pobre. Entonces, es una necropolítica, produce la muerte del pueblo en manos de algunos que chupan la riqueza del pueblo, y ellos son riquísimos, y el pueblo es pobre. Ese es el momento de la decadencia. Y en ese momento es que surgen los movimientos de izquierda. La izquierda son los pobres que surgen como agentes, porque el pobre dice, Dios lo quiere. ¿Por qué eres pobre? Porque no fui a la escuela, porque soy vago, indisciplinado. ¿Quién tiene la culpa? Y yo. No sabe que hay estructura de explotación, no sabe lo que es el capital. Entonces, él cree que él es el culpable, y el culpable es un sistema, que aunque él quiera salir no puede, mientras que no cambie el sistema. Y eso, Carlos Marx estudió a fondo el sistema capitalista y nos dice por qué el obrero es pobre. Dice, ¿cómo es posible que el que produce la riqueza sea pobre? Es una contradicción, pero para eso escribió El Capital. Y cuando terminó el primer tomo, que fue la única obra que él hizo, dijo, ya hice lo que tenía que hacer. El Capital no explica qué es el capital, sino que explica lo que es el capital, pero eso no le interesa. Lo que explica es por qué hay pobres. Y el pobre en la acumulación es el punto de partida. La negación del pobre es justamente la posibilidad de la riqueza del rico. Y entonces no es con becas que yo voy a sacar a los pobres, va a ser rompiendo el sistema que produce los pobres por más becas que yo dé. ¿Ven? Eso es autocrítica. Pero hay que hacerla, pero despacito. Y además no es posible todavía, ya llegará el momento que se hará dentro de 50 años. Bueno, pero hay que irla diciendo, sin pretensión de que se haga, porque las condiciones no son fáciles, ni a veces son positivas. Entonces, el segundo momento es un momento negativo. El sistema vigente es positivo porque está ahí, y bueno, mal que bien viven, mal que bien hay un consenso porque todavía no se han levantado, y mal que el bien es posible porque existe.
pero mal. Y entonces el segundo momento es cuando se levantan los oprimidos, cuando empiezan a tomar conciencia. Y entonces el pobre ya no dice, soy pobre porque Dios lo quiere. No, soy pobre por los explotadores, soy pobre por la existencia del capital, soy pobre porque hay ricos y ellos son la causa de mi pobreza, y empiezan a tomar conciencia. Ese es el momento mesiánico, una palabra que usa Walter Benjamin, medio religioso. Y Enrique Krause se reía de eso llamando el mesianismo tropical. Andrés Manuel es un mesías tropical. Tropical es que, bueno, en el trópico uno imagina cosas imposibles. Enrique Krause, ahora estamos descubriendo quién es Enrique Krause. Y lo notable es que él es judío. Y cuando habla Walter Benjamin del mesianismo, el fundador del cristianismo fue un mesías. Fue un mesías. Pero cualquiera de nosotros está llamado a ser mesías. ¿Qué es el mesías? Es el que se da cuenta de la pobreza del pobre y lo asume como propio, aunque no sea pobre de nacimiento, o aunque sea pobre, y dice, esto es injusto, y vamos a luchar para que no sea, y no como el otro dice, Dios lo quiere. Entonces, mientras que los pobres dicen, Dios lo quiere, ese Dios es el ídolo del sistema, Mamón, que en arameo significa el dinero. Y el fundador del cristianismo dijo, hay dos dioses, Mamón o el Dios mesiánico. Mamón en arameo es el dinero, un Dios. Y el otro es el que le dice a los pobres, miren qué notable, no se escandalicen. Moisés, que es un mito, pero es un mito racional, no es un mito para chicos, ni es un mito para un cuentito. No, un mito, decía mi maestro en la Sorbona, es un relato racional en base a símbolos. Entonces, Egipto es el sistema vigente, uno. Y esto lo dice Michael Walzer, un gran filósofo norteamericano, pero eso es más conocido que la hierba mala. Egipto es uno. Y ahí está la tierra, la opresión y el esclavo. Y el esclavo es esclavo, hizo las pirámides y todo. Y bueno, Dios lo quiere y lo hago. Pero Moisés, mito, pero un mito con sentido. ¿Se acuerdan el cuentito de Moisés? Dice que la madre de Moisés, como lo vio tan bueno y demás, le hizo una canastita y le dejó en el Nilo, que es un gran río, y la hija del faraón vio la canastita y un niñito lo agarró y pasó a ser hijo del faraón. Cuidado, el mito es un relato racional. Moisés era de la clase dominante, hijo del faraón, o es decir, fue adoptado. Entonces, Egipto era el primer sistema vigente y había una clase dominante que dominaba, y Moisés era hijo del faraón. ¿Qué significa eso simbólicamente? Que conocía los manejos del imperio, que conocía toda la gente, que todos los dirigentes de Egipto sabían que él era el hijo del faraón, conocían los mecanismos de la dominación. ¿Y qué pasó? Un día vio a un esclavo y se compadeció. Y entonces dice que vino un mayordomo diciendo, ¿qué está haciendo usted? Y Moisés lo agarra al mayordomo y lo mata. Y lo escondió debajo de la arena. Se supo. Y entonces lo expulsaron de Egipto. Es todo un mito.
Lo pusieron fuera del sistema, ya no en el sistema, sino fuera. Ese estar fuera es ahora ser alguien externo al grupo dominante. Y entonces estaba en el desierto. Díganle a la abuelita, los que tienen abuelos, otros ya son abuelos, en fin, que les preste la Biblia herrumbrada de algún rincón de la casa, que abre ahí el Éxodo, que es un libro y que lo lea. Entonces estaba Moisés en el desierto es que lo habían echado, y escuchó una voz. Además una zarza ardía, pero no se consumía, era una cosa extraña, ¿no? Y escuché una voz que dijo, miren lo que dijo, la voz: he escuchado el clamor de mi pueblo que está de esclavo en Egipto. Eso es un tratado político, y Morena debe aprenderlo, porque Morena y la morenita tienen algo que ver. He escuchado la voz de un pueblo, de los que están esclavizados en Egipto. Quiere decir que en el sistema había esclavos dominados, y esta gente gritaba. Y entonces ese Dios escuchó la voz del clamor, del sufrimiento, y se lo dijo a Moisés. Ahora Moisés escuchó la voz de Dios, que era la voz del pueblo, y le dijo: ve y libéralos de Egipto. Me iba a salir una mala palabra, pero me iba a salir. Moisés, pues se le vino el mundo abajo, porque ahora se lo hacía responsable de un pueblo de esclavos, y él tan tranquilo estaba en el desierto, y se había sido hijo del faraón, pues también la pasaba bien en el desierto, pero ahora le dice: ve y saca a ese pueblo. Y entonces Moisés se siente responsable de los egipcios. Es un Mesías. Eso es cualquiera de ustedes que de pronto se siente responsable de sacar de la pobreza a la familia, a los obreros de mi fábrica, al sindicato y a la patria. Cuidado, y eso no es tan fácil, porque no vaya a ser que le vaya mal, porque también el cura Hidalgo hizo eso. ¿Y qué tal le fue? Le cortaron la cabeza. Fue un Mesías. Hidalgo sintió el dolor de los mexicanos que eran miembros de Nueva España, y dijo: hay que liberarlos de la dominación de los españoles, que eran como los egipcios. Y entonces tocó la campana. Yo digo siempre, miren, Hidalgo debió ver la campana y la soga. Él tocaba la soga y llamaba al ángelus. Tocaba la soga y venía la misa. Tocaba la soga y era la fiesta del patrono. Pero ese día la soga se había transformado como un objeto de hierro incandescente, que al tomarlo le achicharraba la mano, porque ese día tocó la campana para llamar a un ejército. ¡Jua! Hidalgo firmó su muerte. ¿Qué tal? Su muerte. Porque él sabía que entraba ahora a la segunda etapa de la política, en contra del sistema, en nombre de los oprimidos. Era cuando alguien de allá de Campeche se vino con los obreros del Pemex caminando hacia México, un joven político con la gente. Eso es un Mesías. Eso es lo que dice Walter Benjamin, no lo digo yo.
aplicado a otros. Por eso que él dice, bueno, me pueden matar, pero no me voy a defender. Ojalá que no nos lo maten, pero es valiente. Y dice, claro que tengo miedo, pero no puedo dejar de hacer lo que hago. No se imaginan ustedes, pero cuidado, eso tenemos que ser cada uno de nosotros. Cada uno en el barrio, en la familia, en la escuela, tenemos que hacer eso mismo. Es la segunda etapa, es una etapa negativa, crítica y muy peligrosa. Esos son todos los grandes que se han levantado en México en el siglo XX, que a veces fueron guerrilleros, otras veces fueron sindicalistas, gente que luchó por el pueblo sin que nadie lo supiera y ni siquiera nadie lo recuerda. Y sin embargo lo hicieron. Es un misterio, ¿eh? ¿Qué les movió a hacer eso? Si no fuera por ello, no habría habido 1 de julio, 1 de julio. No había. Y el 1 de julio lo hacen muchos así. Eso le llama Walter Benjamin el tiempo kairótico. Bueno, lo voy a escribir por escribirlo, no porque sea necesario. Pero en griego se llama kairos. Es un tiempo del peligro. Es un tiempo en que uno se juega contra el sistema. Contra el sistema. Y es el segundo momento. Es el momento crítico, revolucionario o transformador. Y ahí se niega y se dice: el Estado burgués es dominador. Vamos a liquidar al Estado. Ese es el momento anarquista. Pero miran, yo no digo es el anarquismo, yo digo es el momento anarquista, porque después habrá que dejarlo y pasar a otro estado que ya no va a ser el anarquismo. Y si me quedo ahí, entonces soy una extrema izquierda anarquista que no entendió nada. Algunos creen que entonces hay que disolver el Estado porque el Estado es dominador y burgués. Miren, les he traído un ejemplo extraordinario de alguien que no me pueden decir que sea un reformista, pero tampoco lo voy a interpretar como lo interpretan los que siguen el pensamiento de este gran personaje. Se llama, miren, no se asusten, se llama Lenin, el que hace la revolución rusa. Miren, van a ver ustedes qué notable. Lenin está en 1, pasa 2 y pasa 3. Las 3 instancias de lo político. El 3. Y esto en 3 meses. Y con eso empieza a destruir todos los dogmatismos. También anarquistas, extrema izquierdistas y por supuesto conservadores. Y entonces nos da la posibilidad de hacer las cosas posibles. Pero cuidado, de izquierda, algunas izquierdas son extrema izquierda y no sirven para nada. Son tan peligrosas como la extrema derecha. Mire, en septiembre de 1900, que se escribe octubre, septiembre, de 1917, un mes antes de la Revolución Rusa, estaba trabajando, escribiendo un libro, Lenin, y se llamaba El Estado y la Revolución. El Estado, zarista, burgués, y la revolución. El Estado zarista es 1, el Estado establecido, decadente. 2, es la revolución.
negativa, destructiva. Leo un texto de Lenin. El Estado se disolverá por sí mismo y desaparecerá, siendo el Estado una institución meramente transitoria que se utiliza en la lucha para someter por la violencia a los enemigos. Es un absurdo hablar de un Estado libre del pueblo. Por eso, nosotros podríamos emplear siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra comunidad, una buena y antigua palabra alemana que equivale a la comuna en francés. Y entonces dice, hay que disolver el Estado, burgués y zarista. Esto en septiembre. Y entonces eso es lo que, como Hidalgo, eso como Washington también, cuando llegó a Estados Unidos, Washington también en Boston, en los Commons, porque es interesante, la comuna de las comunidades utópicas norteamericanas siempre tenían un terreno, unas hectáreas, que le llamaban el common, lo común. Y eso lo trabajaban todos porque ahí se sacaba, se vendía el grano y se pagaban entonces los gastos de la comunidad. Lo mismo que los indígenas. Así que en el Common, Washington organiza un ejército pequeño, pero con el que se va a enfrentar a los ingleses, igual que Hidalgo. Lo único que le va a ganar. No va a ser como Hidalgo, que va a perder. Dice Lenin, antes faltaba el empuje revolucionario de todo el pueblo, y habla del pueblo, y no de la clase obrera, ni la clase campesina, ni la lucha de clases. Habla del pueblo. El pueblo es el actor político, no la clase. El marxismo tradicional dice lucha de clase, sí, de acuerdo, a un nivel económico. Pero la lucha del pueblo es la lucha política, es otra cosa. Nuestro triunfo es seguro, pues el pueblo está ya al borde de la desesperación y nosotros señalamos al pueblo entero la verdadera salida. La palabra salida es éxodo. Y el libro de Moisés es el libro del Éxodo en la Biblia. Es la liberación, la salida del sistema 1 que se ha podrido, que domina al pobre, y ahora el pobre empieza a tomar conciencia. Y entonces, de pronto, se produce la revolución. Pero la revolución es en octubre. Miren qué notable. En septiembre, Lenin dice, hay que disolver al Estado. En octubre, un mes después, en San Petersburgo, comienza la revolución. Y entonces el momento 2 es el momento negativo, destructor del orden antiguo. Para hacer una casa nueva, yo tengo un terreno, tengo que destruir la casa anterior, porque no tengo más terreno, y después haré la casa nueva. Y entonces hay que destruir algo de lo antiguo. Ahora se está discutiendo la reforma educativa. No quiero estar en disintonía, pero la C, no la SN, la C de los maestros que ha estado en la calle mucho tiempo, no quiere que se les evalúe para liquidar a los justamente dirigentes sindicales. Porque esa era la intención de Peñas Nieto y los demás, liquidar a todos los inquietos que son críticos, mandarlos para afuera de la escuela. Era una ley políticamente para liquidar a la oposición. Y ahora se ha adulcorado un poco. Yo personalmente creo que a la reforma educativa habría que agarrarla
trom, y tirarla a la basura. Y ahora hacer una nueva ley. Y se llamaría la transformación educativa. No la reforma, reformistas. Transformación, no estamos en la cuarta transformación, pero no vamos a ver si vamos a evaluar a los maestros o no vamos a evaluar. Vamos primero a hacer un cambio de currículum. Vamos a cambiar lo que se enseña, porque lo que se enseña es colonial. Lo que se enseña está de acuerdo con el rey de España, que no quiere pedir perdón, porque decimos el 12 de octubre, el descubrimiento de América. ¿Descubrimiento? ¿Quién descubrió? Los españoles descubrieron América. ¡Mierda! Y los indos, y los mayas, y los aztecas, y los otomíes no habían descubierto América. Parece que sí. Y entonces, ¿qué me está hablando usted del 12 de octubre? Ah, el 12 de octubre, Día de la Raza. ¿Qué raza? La raza indígena, si los masacraron. Y la raza española, sí que tú eres español o eres mexicano. Entonces, ¿qué se festeja el 12 de octubre? Nada. Es un día de penitencia, es decir, desgraciados, nos invadieron. La estatua de Colón de la Avenida Reforma hay que sacarla de ahí y ponerla en un cementerio. Eso es reforma educativa. Hablando pamplinas. Bueno, eso es autocrítica. Entonces Lenin dice, se produce la revolución. Pero después que se produce la revolución, de pronto es el caos, porque hay que tomar el Estado. Y entonces, en noviembre del 17, mire, septiembre, octubre, noviembre, nosotros creemos que la conciencia de las masas es la que determina la fortaleza del Estado. Dijo, hay que disolver el Estado burgués y zarista. Hacemos la revolución contra el Estado. Pero después de haberla hecho, nosotros creemos que la conciencia de las masas del pueblo es la que determina la fortaleza del Estado. ¿Cómo? ¿Me habla de nuevo del Estado? Este es fuerte cuando las masas lo saben, porque pueden juzgarlo todo y hacer todo conscientemente. Esta resolución define como traición a la causa del proletariado de todo intento de imponer a nuestro partido la renuncia al poder, porque algunos creían que no había que tomar el poder, los mencheviques, y él dijo, hay que tomar el poder. Recordad que vosotros sois ahora el gobierno del país, los obreros que han triunfado. Nadie os ayudará si vosotros mismos no os unís y no tomás en nuestras manos los asuntos del Estado. Vuestros soviets son, a partir de hoy, los órganos del poder del nuevo Estado. Y ahora hay que fundar un nuevo Estado. 3. Se acabó el anarquismo. Porque el anarquismo es el momento de la negación del Estado y hay que negarlo. Pero se quedan ahí y ya no pueden hacer otro sistema mejor, porque se quedan negando y yo no conozco ningún anarquista que haya hecho un régimen político, porque como niegan el Estado no pueden organizar nada. No, hay que negar el Estado podrido, corrupto, fetichizado, por un proceso de cambio. Y hay que hacer un nuevo Estado, pero un nuevo tipo de Estado. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. La tercera
momento es justamente el momento de la construcción de un nuevo orden político. Estamos en eso en este momento. No estamos luchando por un Estado guachicolero. No, ni siquiera tenemos que volver a repetir el 1 de julio. Ya se cumplió. Ahora hay que hacer un nuevo tipo de Estado. ¿Y quién? Todos. El pueblo. Y entonces, pero no el antipueblo. Porque ahora se ha escindido la comunidad política. El pueblo era el bloque social de los oprimidos. Y los opresores no son pueblo. La palabra pueblo tiene muchos sentidos. Significa la totalidad de la población. Y cuando tengo que construir un nuevo momento histórico y digo la totalidad de la población, eso es el populismo. Pero lo popular, es decir, en México hay un pueblo y hay un antipueblo. Y ahora sí es lo popular, pero lo popular no es toda la población. Es la población que era oprimida y que ahora construye un nuevo Estado. Y los conservadores, grandes capitalistas, panistas y priistas y demás, dejan de ser pueblo y se transforman en el antipueblo. Entonces, miren, ahí tenemos que aclarar muchos conceptos, porque no se sabe la diferencia entre lo popular y lo populista. Y dice, este es populista. Cuidado, populista es justamente el que dice que el señor Slim es parte del pueblo mexicano. Es en un sentido amplio, pero en un sentido estricto no es pueblo, porque tiene que pensar primero en el capital, y en el pueblo si le ayuda a aumentar el capital, y si no le ayuda a aumentar el capital, está en contra del pueblo. Hubo que mostrarles que no iban a perder dinero cambiando el aeropuerto de Texcoco para que ya se quedaron tranquilos, porque ahora van a poder entrar al negocio del próximo. Entonces, como le dijeron que iban a poder hacer negocio, están más. El tigre está quieto por ahora, pero no vaya a ser que descubra que no saca tantas cosas y se va a despertar el tigre, porque el pueblo ha sido dividido en dos. Y hay un antipueblo y hay un pueblo. Y eso de paso también está metafóricamente dicho en el pensamiento hebreo. En la Biblia de la abuela de ustedes, o de ustedes cuando son abuelos, dice Dios, y discerní entre el pueblo y el antipueblo. El antipueblo dice el no pueblo. Y entonces hay que tener categorías políticas muy claras para darse cuenta el sentido de estas cosas. Entonces, este tercer momento es el más difícil, el 3, porque después, miren ustedes, las 3 transformaciones que ha habido, le voy a llamar así: la hidalguense, primera transformación republicana en el 1810, la juareciana en el 1853-57, la tercera, la revolucionario del 1910. Las 3 cumplieron esas 3 etapas. Hidalgo se levantó contra uno que era la colonia Nueva España, destruyó al virrey y a las leyes de India y al orden español, y quisieron tener una nueva constitución, fundar México, pero después del levantamiento del 1808 al 1821 también, 21 de nuevo, miren qué casualidad. 3 siglos después de tomar México, Iturbide fue nombrado emperador.
fueron 13 años de lucha en dos. Hubo que destruir el Estado colonial, pero no lo destruimos. No lo destruimos, porque vino Santa Anna y vino crisis, y al fin los conservadores hasta llamaron a un bueno, ingenuo rey de los Habsburgos de Viena, Maximiliano, y fue la decadencia. Entonces es el momento en que el primer sistema vigente cayó y vino al lado segundo, que es justamente la irrupción con Juárez. Yo diría es la persona mesiánica que logra reorganizar y vencer a Maximiliano, lo fusila, pero con tristeza en cierta manera. Dice, hay que fusilarlo porque quedaría en vida, sería un problema para él y para México. Y entonces, en cierta manera, pide disculpa al propio Maximiliano y lo fusila, pero con honestidad, permitiendo que no sea denigrado, sino que fue un hombre honesto que estuvo mal situado por las monarquías españolas y por nuestra burguesía. Y fue Juárez, pero Juárez se transformó en Porfirio y volvemos a pasar Juárez, la revolución y luego la nueva decadencia. Y entonces Porfirio también se transformó en Egipto y surgió Villa y Zapata y la revolución, que es el momento mesiánico que niega todo eso, y que entonces de la revolución sale un nuevo Estado, sale la burguesía nacional, se termina la hacienda y ese ciclo termina con Peña Nieto, con Fox y con esto, que es una nueva decadencia. Y entonces López Obrador enarbola el segundo momento, una revolución pacífica que sabe que no puede ir al fondo porque no se dan las condiciones geopolíticas. Piensen ustedes si México quisiera hacer una revolución como Cuba. No dura una semana, porque ahí sí Estados Unidos lo ve tan peligroso que nos invade en un segundo y nos liquida. No podemos en este momento afrontarlos. Pero bueno, hacemos lo posible, es la factibilidad. Y empezamos ahora el tercer momento. Y ese tercer momento es el más complejo, porque es la construcción de lo nuevo. Y entonces ahí es donde se pueden volver a cometer los errores de las otras transformaciones. Porque las otras errores las cumplió en la primera Santa Anna y los suyos. En la segunda transformación fue el porfiriato. Y en la tercera transformación fue la decadencia del PRI. Bueno, estamos en el origen de un proceso, pero mucho cuidado. Tenemos que tener un proceso de autocrítica muy fuerte, porque los errores son inevitables y no podemos decir amén a todo lo que se proponga. Habrá que crear una conciencia crítica y para eso es necesario un partido. Un partido político no es un mecanismo electoral que funciona cuando se van a elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes, ahí propaganda, todo. Pero una cosa, ¿de dónde sacamos los candidatos con idea? ¿De dónde sacamos candidatos con formación? Que todos piensen de una manera semejante y que sean capaces de discutir. ¿Quién lo forma? Nadie. Y muchos son chapulines. No quiero yo nombrar, pero ahora mismo están proponiendo Puebla, Baja California. Uno de ellos fue prácticamente el PAN, del PRD, y a última hora se pasó a Morena. ¿Qué formación tendrá de lo que se piensa? No sé. Me gustaría hacerle unas preguntas y estoy seguro que no pueden responder. Entonces tenemos que tomar las cosas en serio, porque la decadencia puede ser rápido.
No se puede quedar uno esperando consignas de arriba. Todos tienen que colaborar y comenzar a formarse, formar parte de la estructura del partido. El partido tiene que organizarse. Y van desde julio, ahora ya van 7, 8 meses y no se ha avanzado prácticamente nada. Y entonces, señores, no puede ser, porque la gente está con gran entusiasmo, pero de hacer cosas, y hay que distribuir las tareas y mostrar cuáles son, y cada uno va a poder cumplirlas. Pero si nadie dice nada de lo que hay que hacer, el gobierno es de arriba abajo, pero el partido es de abajo arriba. Y entonces, no voy a entrar a demasiado. El partido no es un mecanismo electoral, es una escuela de política. El partido es una escuela de política. Es donde el ciudadano aprende a pensar la política, a comprometerse en política y a saber de qué se trata. Y entonces de dónde se van a poder sacar los candidatos para gobierno, y al mismo tiempo el partido seguirá funcionando, porque es desde su savia de donde se va a alimentar un gobierno. Pero si esa savia se seca, entonces nace la nomenclatura. Los representantes constituyen una estructura que es la clase política. Y la clase política se viste de una manera. Se pone un cierto tipo de camisas, se ponen todos corbatas y además muchas otras modificaciones gracias a los sueldos que ganan. Y entonces, por más que sea del partido más popular del mundo, no va a ganar 180,000 como antes, pero 90,000 ya es mucho también, para muchos que ganaban 15 o 20,000 pesos. O decir, la pasa mucho mejor. Y entonces, esa es la corrupción, es simplemente aceptar. Y es inevitable, pero yo les digo a veces, síguete vestiendo como antes, no te pongas de negro, con camisas blancas y corbatitas. Uno los ve ya de la nomenclatura. Corrupción. Y todos. Entonces, la ética, las cartillas éticas, ya vamos a hablar después, va a exigir cierta conducta coherente con lo que se dice. Y entonces, pues podremos pensar sin extremismos lo que hay que hacer. Son entonces 3 etapas. Si yo me quedo en alguna de ellas, entonces ya no entiendo más lo que pasa. El problema con la extrema izquierda es que está en el momento 2, donde hay que derrocar al Estado burgués y zarista, diría para Lenin, donde hay que derrocar al Estado peñista corrupto del PRI y del PAN. Pero eso no es suficiente. Ahora hay que empezar a hacer cosas distintas, y eso con la colaboración de todos. Por eso, en la tercera etapa va a ser esencial la participación. Pero la participación no es pedir aviso, no es hacer una encuesta. La participación significa que en cada barrio del país haya un consejo de barrio y haya una asamblea mensual donde por democracia directa se pueda decidir sobre los recursos que se le asignan. Recursos. Que piense en la luminaria, que piense en el drenaje, que piense en el embellecimiento, que piense en la seguridad. Tiene que tener una organización, una policía comunal en cada barrio de las ciudades y en cada pueblito del país. Y entonces, si hay una Guardia Nacional, muy bien, pero la Guardia Nacional ayuda a esa base que también piensa en su seguridad y no la toma como el enemigo, como fue ahora, que a Mirelles lo metieron preso porque
la soberanía es del Estado y no del pueblo cuando hace una policía comunal. Pero justamente, ¿quién es el sujeto? ¿Es la sede de la soberanía, el Estado o el pueblo? Es el pueblo. Y entonces, si el pueblo elige una policía como en Guerrero comunal, esa policía, mire lo que voy a decir, es más fuerte que el ejército y la marina, porque la ha elegido directamente el pueblo. Lo demás es parte del Estado, y el Estado representa al pueblo, pero no es el pueblo. Ejerce delegadamente el poder, pero no ejerce el poder en primera persona. El único que gobierna en primera persona es el pueblo, en esos pequeños comités de barrio o de pueblo, los cuales después tienen que organizarse en caracoles o comunas, y llega a ser un poder nuevo: ejecutivo, legislativo, judicial y poder participativo. Y ustedes dirán, pero eso es muy novedoso. No, eso está en la Constitución de Venezuela, perfectamente organizado en la ley del poder popular, y en Venezuela es una realidad. Por eso Venezuela es tan perseguida por el imperio, porque tiene petróleo, pero tiene muy claro lo que significa la participación del pueblo. No es ir a preguntarle, ¿están de acuerdo para hacer tal cosa? No. La gente participa de una comunidad, y cuando yo participo a esa asamblea de mi barrio, yo soy Estado, como lo es un diputado. Para eso hay que hacer un curso de política, para entender estas cosas. Porque yo soy ciudadano que debo obedecer al Estado. Pero cuando yo decido, yo soy el Estado. Además, elijo representantes y obedezco al representante si ha sido la elección justa, sin fraude y todo, porque entonces me obedezco a mí mismo cuando obedezco a la autoridad que yo libremente elegí. Pero si otro eligió por mí, entonces no la respeto, porque yo no lo elegí a usted. Pero lo interesante, miren qué idea, que en la asamblea del barrio, cada ciudadano es Estado. O es decir, que el Estado puede ser toda la población, no solamente los burócratas. Y no recibirá por eso ningún sueldo, porque se reunirá una vez por mes, unas horas, pero cuidado, discutirán los temas, decidirán, y el señor alcalde va a tener que cumplir con lo que dice la asamblea de barrio. Y la asamblea de barrio puede reunirse. Eso ya es la construcción de un nuevo tipo de Estado. Y eso es lo que hay que pensar ahora. Ahora, no un Estado representativo que está en crisis en todo el mundo. Un Estado representativo que son el presidente, senadores, diputados, gobernadores, policías y hasta basureros. Todo eso así. Pero después de abajo viene el poder participativo, y tiene que ser constitucional y tiene que ser aprobado por una ley, y los ciudadanos entonces tendrán autoridad cuando decidan cosas. Y cuidado, deciden tal cosa y el alcalde tiene que hacer lo que dice la comunidad. Y si no lo hace, la comunidad también opera como auditoría y puede hacer una auditoría al alcalde de no haber cumplido con lo que el pueblo quiso. Y usted me dirá, eso es muy ideal. Les he dado el ejemplo de Noruega. Un amigo mío dice, tengo que ir al juzgado. Digo, ¿qué? ¿Tiene un problema jurídico? No. La comunidad de mi barrio, en Oslo, Noruega, me nombró porque soy el veedor del Ministerio Público en un juzgado. Miren si todos los juzgados, el juez, la policía judicial, los abogados defensores y que acusan y los reos y todo,
estuvieran siendo vigilados por un representante de la comunidad. Es muy fácil, porque él va y pregunta al juez, ¿cómo van las cosas? Muy bien. Y al fiscal, ¿cómo van? Muy bien. Pero quizás un abogado defensor o el reo dice, no, acá me están presionando, me están pidiendo dinero para estar... El que va en nombre de la comunidad no sabe nada de derecho, no lo necesita. Llama a una auditoría, ahí sí viene el Estado y puede destituir al juez y con presencia del pueblo. Miren, si pudiéramos vigilar todos los jueces, que está podrido ese sistema judicial, lo mismo que el huachicoleo, hasta la Suprema Corte de Justicia, porque he dicho más de una vez, ninguna institución podría fijarse su salario, pero todos se lo fijan. Miren qué notable, los diputados se fijan el salario, los jueces se fijan el salario, la Suprema... entonces miren, todos ustedes fíjense en su salario, compañeros, sería muy bonito. Es justo, no es... Entonces, todo eso es un nuevo Estado y que funciona rápido, porque como son honestos, las cosas no necesitan tanto papeleo y fotocopias y nada más, pero tienen que funcionar de otra manera. Es un nuevo tipo de Estado donde el pueblo tiene ojos para ver lo que pasa a todos los niveles. Pero eso, es una reforma. No, es una transformación del Estado. Eso es lo que nos toca ahora. Estamos en la etapa 3 en México. Ahora, en Brasil están de nuevo en la 2. Porque estaban muy bien y se retrocedieron. Entonces hay un tema nuevo para mí. Hay que también, en un capítulo de la política, mostrar cómo los procesos retornan a su origen. O es decir, se corrompen. Hay que pensarlo, porque en América del Sur hubo gobiernos muy progresistas y ahora de pronto volvió la derecha. Mire, el presidente de Argentina, una cosa horrible, que tiene sus dineros en las Islas Bahamas y en Panamá, y saben todo el mundo que las tiene, y él dice, las tengo y tengo derecho. ¿Y para qué las tiene? Para no pagar impuestos. Así que el presidente de la República acepta que no paga impuestos, como Trump. También es un tramposo. Pero eso hay que limpiarlo. Y eso es difícil. Y eso es lo que nos toca ahora. Una tarea muy pesada. Pero vale la pena. Hay que jugársela para ver si podemos. Bueno, entonces ya más o menos es la hora. Esto va a estar escrito en la nueva cartilla. Pero ya no le llamo tampoco ética ni moral, le llamo cartilla ético-política. Le pongo ética, pero también política. Porque de lo que se trata es la ética de la comunidad, no la ética en general. Entonces ya va siendo ética política, realmente. Y pues veremos cómo hacemos. Ojalá que se organice la escuela de cuadros y podamos hacer sistemáticamente cursos donde se saquen diplomas. Y como la presidenta de Morena ha dicho, para ser candidatos hay que presentar algunos diplomas de cursos. Entonces, para ser candidato a algún cargo, hay que haberse seguido algunos cursos del partido y tener alguna ideología coherente, y no así nomás que la elijo porque es mi amigo, o porque gano un voto, o porque logro el día de mañana que me tenga que agradecer que lo nombré candidato y entonces me elige a mí candidato para otra cosa, y así nace la corrupción en la clase política. La corrupción de la clase política como política
fuera de cuestión del dinero, que es lo que más corrompe. Pero podrían no robar, ni cobrar moche, ni nada, pero sin embargo todavía corromper. Es difícil, pero hay que intentarlo. Bueno, por hoy terminamos.